Muy bien, vamos a resolver este examen de álgebra lineal. Estamos en la segunda parcial. Vamos a ver los temas acá. Los temas que vimos son transformación lineal, espacios vectoriales, subespacios. Vimos espacios con producto interno, de ahí también vimos procesos de ortonormalización de bases. Hablamos de núcleo, imagen de la transformación lineal. Vimos dependencia, independencia lineal entre vectores. Entonces cada ejercicio acá toca esos temas. Por ejemplo, el primer ejercicio dice: un ingeniero civil está diseñando una estructura de un edificio. El diseño inicial se realiza en un sistema de coordenadas 2D, pero necesita ser transformado a un sistema de coordenadas 3D para su implementación real. La transformación que realiza esta operación puede ser representada por la siguiente expresión. Dice: demuestre que esta transformación es lineal. Tenemos una transformación de R2 a R3. Después nos pide hallar la transformación AT asociada y determinar el núcleo, imagen, nulidad y rango de la transformación lineal. Ese es el primer ejercicio. El segundo pide construir una base ortonormal para el espacio o subespacio vectorial dado. Entonces tenemos un subespacio acá de este plano en R3 y nos pide hallar una base ortonormal para eso. Problema 3 dice: dada la matriz A y el vector B, determine si el vector B pertenece al núcleo de A. Okay, verificar eso acá. Y el problema 4 dice: considera las funciones f de x, g de x, h de x del espacio vectorial P2 de polinomios de grado 2. Determine si el conjunto de funciones es linealmente dependiente o independiente. Okay. Vamos al primer ejercicio. Tenemos el ejercicio. La primera parte pide demostrar que esto es una transformación lineal. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos la transformación. Tenemos que ver si cumple con las propiedades, las reglas de la transformación lineal. Una de las que comentamos así es que la transformación no debe alterar el origen, ¿recuerdan? Entonces, fíjense, tenemos ahí nuestras tres componentes x y z para R3. Fíjense que si aplicamos la transformación al vector nulo, al origen en R2, porque partimos de R2, en 0, 0, transformamos esto y el resultado, al transformar, continúa siendo el vector nulo, pero ahora en R3. Entonces, ok, no hay problema por ahí todavía. Vamos a las otras dos propiedades. Las propiedades principales dicen, bueno, la transformación aplicada a la suma de dos vectores, cualesquiera de nuestro dominio, debe ser distributiva. Ok, entonces, tomamos dos vectores aleatorios de R2, pueden tener cualquier componente que le llamamos acá así, x1 y 1 sería el primer vector, x2 y 2 sería el segundo vector. Entonces, hay que transformar la suma. Ok, tenemos acá la suma normal de dos vectores componente a componente, y al aplicarle la transformación, ¿qué tenemos? ¿Verdad? Primera componente acá, esto es la suma de x más y. Entonces x es todo esto ahora y es todo esto. Es la suma de esos dos. Bien, para segunda componente tenemos 3 por x, nuestro x es todo eso, 3 por todo eso, menos 2 por todo esto. Okay, y lo mismo también para la componente en z. Dice y menos x. Y es todo esto, x es todo eso. Ok, ahí ¿qué hacemos? Aplicamos toda la distributiva y empezamos a organizar, separamos en dos vectores. Queremos demostrar que es igual a esto. O sea que hay que separar todo lo que sea términos de u y todo lo que sea términos de v. Entonces separamos acá en azul todo lo que tenga x1 y 1, separamos así en un vector. Entonces acá tenemos esto, más esto, acá tenemos 3x1, acá tenemos menos 2y1, y acá tenemos y1, y acá tenemos menos x1. Separamos así. Separamos también todo lo que sea componentes de v. O sea, todo lo que tenga x2 y 2, separamos, dejamos así. Y ahí está demostrado, fíjense, esto es exactamente la transformación, como está definida ahí, aplicada a u. Y esto en rojo es la transformación, fíjense, comparen con esto, con nuestra definición. Es exactamente la definición aplicada al vector v. Ok, demostrado entonces que es distributiva la transformación. Segunda propiedad, hacer lo mismo ahora para la transformación de un escalar multiplicado por un vector cualquiera al dominio. Entonces, hacemos esa transformación, hay que mostrar que es igual a esto, que se puede retirar el coeficiente alfa fuera de la transformación. Entonces, esto que está acá es alfa por u, ¿sí? Un escalar multiplicado por un vector, le multiplica a cada componente, entonces este es mi alfa u. Y de ahí aplicamos a este nuevo vector la transformación como está definida también allá. Entonces tenemos la definición, aplicamos acá, aplicamos exactamente igual y fíjense que en cada componente, acá y acá tenemos alfa. Entonces yo puedo factorizar alfa de todo el vector, ¿sí? Porque tengo alfa en todo el vector, multiplicado por cada elemento acá. Entonces al hacer eso, fíjense, lo que me resulta acá, lo que me queda al sacar alfa afuera, alfa es solo un escalar,
cualquiera, un número real. Entonces, me queda de este lado, ¿qué me queda? Esto es, fíjense, exactamente la transformación, pero aplicada al vector u, que es x1 y 1, ¿sí? Tiene componente x1 y 1. Bien, perfecto. Mostrado entonces. Mostramos que esta transformación es una transformación lineal. Ok, vamos a la parte B. Allá la matriz transformación asociada. Ahí podemos hacer de dos formas, pero ojo, mucho cuidado. Esta es nuestra transformación. Fíjense acá, hay una trampa, una trampita, porque toda esta columna debería pertenecer a X, toda esta columna a Y. Entonces, un error común sería acá, bueno, directamente reescribimos esto como la matriz. No podemos hacer eso. Tenemos que ordenar así, ¿verdad? Primera columna corresponde a X, segunda columna corresponde a Y. Recuerden que la transformación, si queremos escribir como una multiplicación de una matriz asociada por un vector, tenemos que mantener ahí el orden, ¿verdad? Y la otra forma, la forma más formal de hacer, es aquella definición que vimos, ¿verdad? Si tenemos una base para un espacio y si conocemos la transformación a esa base, conocemos la transformación a cualquier vector generado por esa base. Entonces, hacemos eso, aplicamos la transformación a una base, en este caso la base canónica, porque partimos de R2. Entonces vamos a transformar el vector 1, 0 y el vector 0, 1. Fíjense, al transformar el vector 1, 0 tenemos este vector de acá, al transformar el vector 0, 1 tenemos este vector de acá. Esos vectores transformados, o sea, las bases transformadas, son mis columnas para la matriz transformación, o sea, la matriz asociada a la transformación lineal. Ok, y fíjense que ahí nos queda exactamente ya ordenado esto, ¿verdad? En términos de X acá, en términos de Y acá. Esto es importante que tengan en cuenta, que sepan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ejercicio podría tener una base diferente a la base canónica. Entonces ahí no hay forma de sacar directo la transformación, o sea, la matriz, simplemente mirando acá. Si es la base canónica, sí, perfecto. Podemos sacar directamente acá. Fíjense, esto, le sacamos X, le sacamos Y, nos queda esta matriz, ¿verdad? Pero si la base es una base diferente a la canónica, hay que aplicar este proceso sí o sí. Transformar cada vector de la base y cada vector transformado ahí va a ser nuestra columna de la matriz asociada. Parte C pide hallar el núcleo de la transformación. El núcleo de la transformación es aquel subespacio tal que al aplicar la transformación a un vector, la llevamos al vector nulo. ¿Ok? Esta es nuestra definición de lo que es el núcleo. Perfecto. Así que hay que hallar cuál es ese subespacio. ¿Cuáles son los vectores que generan ese subespacio de tal manera que acá B, al aplicar la transformación, se vaya al espacio nulo, al vector 0? Bien, entonces, ¿qué hacemos para eso? Escribimos un sistema de ecuación, que es un sistema, es A, la matriz de transformación, por el vector B, igualamos a 0. Esto es un sistema homogéneo, ¿verdad? Porque tenemos igual a 0. Ahí hay que hallar la solución a esto, ¿sí? Estamos buscando cuál es el vector X que cumpla esto. Bien, entonces para eso podemos hacer una reducción acá de Gauss, ¿verdad? Eliminamos algunos de los términos, acá para eliminar el 3, hacemos esta operación elemental, le multiplicamos menos 3 a la primera fila y le sumamos acá a esto. O sea, a esto le sumamos menos 3 por esto, ahí eliminamos el 3, así. Y hacemos eso para cada elemento de esa fila. Para eliminar acá este 1, simplemente vamos a sumar esta fila con esta fila, entonces ahí podemos eliminar, será, ¿sí? Nos queda así. Acá podemos dividir por 5, esto para que me quede así, menos 1, acá dividimos por 2, todo. Recuerden que estas son ecuaciones, podemos aplicar estas operaciones, ¿sí? Sin cambiar el sistema. Entonces acá me queda así, puedo sumar estos dos, me da 0, la última ecuación. 0 igual a 0, significa que esta ecuación está de más, no me da ninguna información adicional. Y de acá, esto, recuerden que esto es un sistema de ecuaciones x y y. Entonces acá podemos reemplazar el nuevo x y, ¿verdad? Esto sería menos igual a 0, acá x más y igual a 0, entonces resolviendo eso tenemos x0 y 0. O sea que el único vector al cual la transformación lo lleva al vector 0 es el vector 0, 0, ¿sí? Entonces ese es el núcleo, ¿ok? El núcleo es el vector 0, 0, o sea el espacio generado por el vector 0, 0, el espacio nulo, no existe otro vector, solo el nulo. Bien, de ahí también nos pide la nulidad, que no es nada más que la dimensión del núcleo. Nulidad representamos con este símbolo y es la dimensión del núcleo, ¿no? Entonces cuando el núcleo solamente está compuesto por el vector nulo, nuestra nulidad es 0 también, ¿sí? Ok, después nos falta la imagen y el rango, que es la dimensión de la imagen. Bien, la imagen de la transformación es también un subespacio W, tal que al aplicar la transformación al vector B, llevamos a ese vector W perteneciente a esa imagen, ¿sí?
Entonces, acá básicamente tenemos la transformación llevando a una imagen, a un resultado W. Y ahí queremos alguna representación para W. Cómo W es generado, ¿sí? Bien, como ya tenemos la dimensión de nuestro núcleo, podemos aplicar el siguiente teorema. Ahora el teorema dice acá que la nulidad, o sea, que es nuestra dimensión del núcleo, es igual a la dimensión del dominio menos la dimensión del rango. Ya tenemos la nulidad, es 0. El dominio, su dimensión, o sea, la dimensión del dominio es 2, ¿verdad? Porque partimos de R2 a R3. Entonces acá es 2. De acá podemos despejar, sacar, bueno, la dimensión de la imagen tiene que ser 2 también, ¿sí? El rango es 2. O sea que necesitamos mínimamente 2 vectores para generar esa imagen, ¿verdad? Bien, muy bien. Entonces acá, fíjense que podemos hacer lo siguiente. Vamos a mirar la matriz transformación. Y vamos a separar esa matriz transformación en 2 vectores. Cada vector acá en X, en Y, separamos. Recuerden que X puede ser cualquier valor para cualquier número real. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Fíjense, el vector W se puede calcular a partir de esto que es. Es una combinación lineal de estos 2 vectores, porque aquí pueden ser cualquier escalar, ¿ok? O sea que perfectamente estas 2 columnas pueden ser una base para esa imagen, ¿ok? Entonces decimos, bien, la imagen de A, de la transformación, es generada por estos 2 vectores. ¿Qué puede ocurrir en otros casos? Podemos tener más vectores que esta dimensión 2 acá, ¿verdad? ¿Por qué podría ocurrir eso? Cuando tenemos en ese conjunto tenemos algunos vectores que son linealmente dependientes, o sea, tenemos vectores de más. Lo mínimo que necesitamos para generar la imagen es 2. Pero si acá, por ejemplo, tuviésemos más vectores, algunos de ellos serían combinaciones también lineales de un conjunto, es un conjunto otra vez que sea linealmente independiente, ¿ok? Entonces acá podríamos tener 3, pero como la dimensión de la imagen es 2, significa que hay alguno de esos vectores que está sobrando ahí, ¿sí? Y ahí podríamos hacer también una reducción, una eliminación, para ver cuáles son los vectores linealmente independientes. Bien, ahí está la imagen, sería entonces el conjunto generado por esos 2 vectores, ¿sí? Perfecto. Vamos al siguiente. Construir una base ortonormal para el espacio subespacio vectorial. Ok, antes que nada necesitamos una base. Así que, ¿qué hacemos acá? X y Z es el vector perteneciente a este subespacio. Así que vamos a escribir alguna ecuación para X y Z. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hicimos acá? Vamos a despejar de la ecuación del plano. Vamos a despejar cualquiera de las variables. En este caso nos queda más fácil despejar X. Así que despejamos X. Tenemos esta expresión. O sea que X depende de 2 parámetros y Z. Por lo tanto, Y y Z van a ser nuestros parámetros. Entonces, X queda igual a eso. Y es el propio Y, obviamente, y Z es el propio Z. Entonces, fíjense que acá ya tenemos 2 columnas con 2 vectores diferentes, ¿sí? Entonces, ahí hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Separamos en 2 vectores. Cada componente que tenga Y, cada elemento que tenga Y, cada elemento que tenga Z. De ahí podemos factorizar Y, factorizar Z. Y ahí tenemos tenemos el vector X y Z representado como una combinación lineal de esos 2 vectores. O sea que esos 2 vectores son una base para nuestro subespacio, ¿sí? Los vectores son linealmente independientes. Obviamente, al mirar así 2 vectores, entre sí, si uno no es proporcional al otro, o sea, si uno no es el otro multiplicado por un escalar, son linealmente independientes, ¿verdad? O pueden aplicar la definición y verificar eso también, que vamos a ver en el ejercicio 4. Bueno, esta es una base, perfecto. Y a partir de esa base, pero queremos una base ortonormal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ortonormalizar. ¿Qué es ortonormalizar? Es aplicar el proceso Gram-Schmidt, que no es nada más de que partir de un vector e ir proyectando los otros vectores, o sea, hallando la proyección ortogonal sobre ese vector con el que empezamos. Bien, entonces agarramos el primer vector, va a ser nuestro vector V1, pero normalizado, ¿sí? Ese va a ser el primer vector de la base ortonormal, porque ya está normalizado ahí. Tiene módulo 1, norma 1. Así que está. Ok, y el segundo vector, como son solo 2, vamos a tener solo 2 vectores también en la base ortonormal. El siguiente vector se obtiene de, primero calculamos el vector ortogonal, que le vamos a llamar V2', que es hacer esta proyección ortogonal. Esto, si recuerdan allá de lo que es la definición de la proyección, pueden dibujar esos vectores y van a ver que realmente esta resta es la proyección ortogonal, ¿verdad? Es el vector resultante de proyectar ortogonalmente sobre 1, ¿sí? 1, que es nuestro primer vector. Proyectamos
tenemos este vector que es la proyección ortogonal de U1 sobre B2. Tenemos un nuevo vector. Acá, ¿cómo hacemos esta operación? Esto es un producto escalar, esto da un numerito, un número real, un número escalar, que vamos a multiplicar por U1, nuestro resultado del paso anterior, y después restamos, ¿sí? Entonces acá multiplicamos B2, escribí en la forma horizontal así para que me pueda entrar todo acá. Entonces escribí B2 así, acá multiplicamos un producto escalar por U1, todo esto acá, ¿verdad? Me va a quedar, al multiplicar, ¿verdad? Esto por esto queda 6 sobre raíz de 5 más 0 más 1 por 0, 0 también. Entonces 6 sobre raíz de 5 está acá, este resultado de este producto escalar, que primero le multiplica a este otro vector, a U1, ahora tenemos este resultado, y después hacemos la resta, ¿okay? Después restamos B2 menos todo ese resultado de ahí. Ahí tenemos el vector B2', que es el vector ortogonal. Y el último paso ahí es normalizar eso. Entonces hay que dividir por su módulo o norma. Así que esto, calculamos la norma de eso, que es la raíz de la suma de cada componente al cuadrado. Entonces raíz de esto al cuadrado 925, esto al cuadrado 36 sobre 25, esto al cuadrado es 1. Pero para poder sumar todo esto, bueno, 1 es lo mismo que 25 sobre 25. Así que ahí puedo sumar las fracciones porque son fracciones ya con el mismo denominador. Sumo todo esto, más arriba me queda 70. Entonces ahí raíz de 70 queda así, raíz de 25 es 5. Ese es el módulo. Entonces ahora vamos a dividir. Para hallar U2, dividimos B2' por su módulo. Entonces esto dio su módulo. Me queda esa expresión de ahí. Perfecto. Ese es el vector, el segundo vector de la base ortonormal. ¿Ok? O sea que si esto multiplico por esto, hago un producto escalar, me tiene que dar 0. ¿Sí? Pueden verificar eso. Bien. Ahí tenemos la base ortonormal. El problema 3 dice que dada la matriz A y el vector B determine si B pertenece al núcleo de A. Bueno, ok. Podemos entonces entender A también como una transformación lineal, ¿sí? ¿Y qué significa de que B pertenezca al núcleo de A? Si B está en el núcleo de A, ¿qué implica eso? De que al transformar B me tiene que dar el vector nulo, ¿sí? Bien, entonces vamos a tratar de hacer eso, vamos a ver, ¿sí? Si B pertenece al núcleo de A, significa que al aplicar la transformación, que es multiplicar A por B, me tiene que dar el vector nulo. Bueno, ¿qué pasa al querer multiplicar A por B? Tenemos una matriz 4 por 3 y tenemos un vector 4 por 1. Entonces, fíjense, esta es una transformación de R3, porque tengo X, Z, a R4, porque tengo acá 4 elementos. ¿Puedo hacer esa transformación? No puedo hacer esa multiplicación, ¿verdad? Este vector en R4, no puedo aplicarle una transformación de R3 a otra cosa porque estoy en R3. O sea, no puedo hacer esta multiplicación de matriz. Fíjense, recuerden de esta regla acá, ¿verdad? Que para poder multiplicar acá, esto debe coincidir, ¿verdad? La cantidad de columnas de esta matriz debe coincidir con la cantidad de filas de este vector. No puedo. Por lo tanto, B es imposible que esté en el núcleo de A, ¿ok? Porque B es de R4 y el núcleo de A tiene que estar en R3. Inclusive podríamos hallar otra forma de hacer, un poco más completa pero más larga. Sería hallar el núcleo de A y ver si esto puede ser escrito como una combinación lineal de ese núcleo, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque el núcleo de esto va a estar en R3 y ese vector está en R4. No hay forma de que un vector de R4 se pueda representar como una combinación lineal de vectores en R3, ¿ok? Entonces es imposible. Entonces este vector no puede pertenecer de ninguna manera al núcleo de A y ya está. Y ya último ejercicio, teníamos las funciones y queríamos verificar si puede ser un conjunto de funciones linealmente dependiente o independiente. Entonces ahí tenemos nuestra definición para que un conjunto de vectores. Recuerden que cuando hablamos de vectores hablamos de cualquier objeto. Pueden ser vectores, pueden ser matrices, pueden ser funciones, pueden ser cualquier tipo de objeto matemático que cumpla con ciertas condiciones, ¿no? Entonces hablamos de estas funciones de P2, del espacio de polinomio de grado 2. Y para que estos sean, esto es para cualquier vector, para cualquier tipo de objeto, para que los vectores sean linealmente independientes, ¿qué tiene que ocurrir? De que esta combinación lineal de todos los vectores, al igualar a 0, esto, si la única solución, la única forma de que esa combinación lineal me dé 0 es que todos esos coeficientes C1, C2, C3 asociados a cada vector B1, B2, B3 hasta Bn, sean todos 0. O sea, que tengamos una solución trivial, le llamamos a eso la solución 0, cada coeficiente es 0, para ese sistema que vamos a formar a partir de esta expresión. Si se cumple eso, si la única solución posible a esa combinación lineal, a esta ecuación, es la solución trivial, donde todos son 0, entonces los vectores son linealmente independientes. ¿Cuándo van a ser linealmente dependientes? Acá, esto es para que sean linealmente independientes. Van a ser dependientes caso contrario, o sea,
Si alguno de estos coeficientes me da diferente a 0, por ejemplo, puedo tener infinitas soluciones a esto. Infinitas soluciones C1, C2, C3, hasta Cn, que me lleven a esta ecuación. Ahí los vectores son linealmente dependientes. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Montamos esa expresión. Hacemos C1 por F más C2 por G más C3 por H, ¿sí? Igualamos a 0. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Organizamos eso. Organizamos bien cada término semejante entre sí. X cuadrado solo tengo un término con X cuadrado. Para términos con X tengo acá 3 por C2. Y acá también tengo menos 4 por C3. Entonces organicé acá estos dos coeficientes con X. Y lo que me sobra, lo demás, C1, acá negativo C2 y C3 son mis términos independientes. ¿Ok? Bueno, si esto me da igual a 0, significa que si esto me lleva al vector, que en este caso es mi polinomio nulo, la única forma que esto se cumpla es que cada coeficiente coincida también con el coeficiente de este polinomio, ¿no? Para que este polinomio sea igual a este polinomio acá, coeficientes deben ser iguales. O sea que este coeficiente tiene que ser igual a 0, este coeficiente de X también va a ser igual a 0 y este coeficiente acá también va a ser igual a 0. De ahí formamos un sistema de ecuaciones para C1, C2, C3. ¿Sí? Ese sistema de ecuaciones, homogéneo porque está igualado a 0, yo puedo resolver, pero tampoco necesito, ¿no? Porque si hallamos el determinante de esa matriz ahí, ya nos dice el determinante de esa matriz si el sistema tiene una solución, si tiene solución única o infinitas. Por ejemplo, escogemos acá la primera fila y hallamos el determinante de esta matriz expandiendo en esa primera fila. Si calculamos ese determinante, como con cualquier método que quieran, ¿verdad? Yo decidí expandir acá porque como ya tengo ceros, entonces sería solamente esto, este elemento acá multiplicado por su cofactor, que es acá, el determinante de esta matriz menor. Entonces, esto por esto, menos 3, menos esto por esto, ¿verdad? Queda 4 positivo, entonces queda así. Queda negativo 12, pero es diferente a 0, es lo importante. Si el determinante de esa matriz es diferente a 0, significa que tiene solución única. Pero también si la matriz está asociada a un sistema homogéneo, esa solución única tiene que ser la solución nula. Y acá está demostrado también eso, ¿no? Si A por X igual a 0, X va a ser nuestro vector acá de coeficientes. Fíjense, si el determinante es diferente a 0, yo también puedo hallar la inversa. ¿Se acuerdan? Entonces yo puedo multiplicar, existe una inversa de esto. Multiplico la inversa acá a ambos lados. Y ahí me queda esto, la inversa por A, es la identidad. O sea, la identidad por X es el propio X. Y acá, la inversa, una matriz inversa, cuadrada, ¿verdad? Multiplicada por 0, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. O sea que la solución a este sistema es la solución también nula, donde cada elemento es 0. Bien, de ahí demostramos entonces, cumplimos el teorema acá arriba, ¿no? Hallamos la solución, es una solución única, la solución trivial. Cada coeficiente tiene que ser 0 sí o sí, para que esto se cumpla, por lo tanto, las funciones son linealmente independientes. ¿Ok? Es el proceso para resolver nuestro examen. Bueno, espero que les sirva este video. Si tienen dudas pueden dejar ahí, pueden comentar, o si hay alguna cosa, algún detalle que aclarar, dejen ahí en los comentarios. Ok, hasta la próxima.